la Iglesia de Dios en el Apocalipsis, el jardín del Getsemaní. Deseamos darles la bienvenida nuevamente a todos los amigos que siguen día a día esta serie Rescate, una producción de La Biblia Tiene Razón. Nuestro sincero deseo es que todos puedan crecer espiritualmente y en el conocimiento del plan de Dios para cada creyente. Primeramente, veremos un documental de la serie Jerusalén tras las huellas de Jesús, una serie inspiradora recorriendo los lugares donde estuvo Jesús, y a continuación un estudio más de la serie El futuro revelado en el Apocalipsis. Antes de ver el documental, pediremos la dirección de Dios a través de una oración. Solicitamos a nuestros oyentes ponerse de pie e inclinar el rostro para orar. Señor, venimos a ti otra vez agradecidos por esta oportunidad que nos das. Agradecidos, Señor, por tu protección y tu guía. Agradecidos, Señor, por esos videos que nos has dado la oportunidad de ver. Ayuda, toca nuestro ser, que podamos aceptar tu verdad y que podamos, oh Señor, seguir tus pasos. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. La serie Jerusalén, tras las huellas de Jesús, está presentada por el evangelista Pablo Unger juntamente con el pastor Antonio Di Franca. Hoy visitaremos el jardín del Getsemaní. En el Medio Oriente existe una ciudad amada y deseada sin medida. Muchos la consideraban como el centro del mundo. Jerusalén. Es impresionante ver estos olivares tan viejos y aún dando hojas y frutos. Un estudio realizado por el Consejo Nacional de Investigación de Italia en el año 2012 encontró que varios olivos en el jardín se encuentran entre los más antiguos conocidos por la ciencia. Muy cerca del jardín de Getsemaní, en el Monte de los Olivos, al este de la antigua ciudad de Jerusalén, existe una gruta llamada la Gruta de Getsemaní, y la tradición menciona que fue en este lugar donde los discípulos descansaban mientras Jesús oraba. Jesús había visitado muchas veces este jardín del Getsemaní para orar y para descansar, pero ahora se acercaba el momento más difícil del ministerio de Jesús, las escenas del Calvario. Jesús conocía cuál era su misión, pero el peso de la culpabilidad de los pecados del mundo era una carga pesada de llevar, aún para el inocente Hijo de Dios. La presencia del Padre Celestial se estaba retirando, y fue allí en el Getsemaní donde Jesús tuvo que dirigirse a su Padre pidiendo fuerzas de lo alto. Fue aquí donde el enemigo quiso colocar el pensamiento en Jesús de que quedaría para siempre distanciado del Padre. Jesús tambaleaba mientras caminaba triste y lleno de angustia. 2 veces fue sostenido por sus discípulos para evitar caer al suelo. Fue aquí donde Jesús vio claramente la suerte de los pecadores, sin esperanza y destinados a la perdición. Su decisión queda hecha: salvará al hombre, sea cual fuere el costo. Su oración expresa ahora solamente su misión: si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Terrible sufrimiento cargó por nosotros el Hijo de Dios. Qué amor tan grande por nosotros. Cargó la culpa por tus pecados y los míos. Querido amigo, reconozcamos nuestros pecados y vayamos al Calvario. Veamos el gran amor de nuestro Salvador para rescatarnos de la muerte eterna y darnos una oportunidad de vida. Sigamos el ejemplo de Jesús, de aferrarnos a Dios en nuestra debilidad, en nuestras pruebas, y el mismo poder de lo alto que sostuvo al Hijo de Dios nos fortalecerá. Tras las huellas de Jesús, una serie de 14 episodios para profundizar en la vida del Mesías y en los eventos relacionados con su muerte.
Fue aquí, en el jardín del Getsemaní, donde Jesús solía pasar la noche en oración. No olvidemos la importancia de la comunión regular con Dios. A continuación escucharemos una música especial que preparará nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios. Roca de los siglos, tú eres mi esperanza. Cuando el turbión pase, me darás bonanza. Eres infinito y tu omnipotencia genera y sustenta toda la existencia. Gloria, oh gloria, hoy te tributamos tu gracia infinita, Adonai ansiamos. Gloria, oh gloria, hoy te tributamos tu gracia infinita, Adonai ansiamos. Del amor la fuente, misericordioso, amplio en perdonar, tierno y bondadoso. Santo, justo y bueno, no hay en ti mudanza. El alto y sublime, a ti mi alabanza. Gloria, oh gloria, hoy te tributamos.
La 10ª conferencia sobre el Apocalipsis lleva por título La Iglesia de Dios en el Apocalipsis. Como cada noche, esta conferencia está presentada por el evangelista Pablo Unger. Desde Georgia, Estados Unidos, con nosotros, el evangelista Pablo Unger. Que la paz de Dios sea con todos los amigos presentes. Me alegra que podemos estudiar un capítulo más sobre el importante libro del Apocalipsis. Quisiera iniciar con la experiencia del Mayflower. El Mayflower era un barco inglés que transportó a los primeros cristianos puritanos ingleses, conocidos hoy como los peregrinos de Plymouth, Inglaterra, al Nuevo Mundo en 1620. El barco se había convertido en un icono cultural en la historia de los Estados Unidos. Los peregrinos firmaron el pacto de Mayflower antes de abandonar el barco y establecer la colonia de Plymouth, en documentos que estableció una forma rudimentaria de democracia en la que cada miembro contribuye al bienestar de la comunidad y en donde se puede practicar la fe libremente. En la lista de los pasajeros a bordo del Mayflower, durante su viaje transatlántico del 6 de septiembre al 9 de noviembre de 1620, 37 eran los miembros de la congregación separatista de Leiden que buscaba crear una base de cristianismo en el Nuevo Mundo. A principios del siglo XVII, miles de puritanos ingleses se establecieron en Norteamérica, principalmente en Nueva Inglaterra. Los puritanos eran generalmente miembros de la Iglesia de Inglaterra, que creían que la Iglesia de Inglaterra estaba insuficientemente reformada, conservando demasiadas raíces doctrinales católicas y que, por lo tanto, se oponían a las enseñanzas de la palabra de Dios. Debido a sus posiciones, eran perseguidos por la Iglesia y el descubrimiento del Nuevo Mundo abrió una nueva posibilidad de practicar la fe sin la presión de la Iglesia de Inglaterra. Los peregrinos establecieron la colonia de Plymouth en 1620. La mayoría de los puritanos que emigraron de América del Norte llegó en la década de los 1630 y 1640, en lo que se conoce como la Gran Migración. El descubrimiento del Nuevo Mundo ayudó a los creyentes fieles que en Europa durante la Edad Media sufrían persecuciones y muerte, quienes encontraron un refugio y un lugar para adorar a Dios con mayor libertad. Tal como lo hemos visto, una buena parte de los primeros colonos de Estados Unidos eran creyentes que huían del viejo mundo para poder practicar su fe libremente. Esta experiencia también la encontramos en el libro de Apocalipsis y muy ligada a la Iglesia de Dios. Al pronunciar la palabra iglesia, rápidamente nuestra imaginación se une a edificios en los cuales las personas se reúnen para adorar a Dios. Podemos imaginarnos altas, bajas, grandes y chicas, bellas y no tanto. Otros asumen la palabra iglesia como una denominación y cada vez que se refieren a sí mismos se titulan la iglesia, así con mayúscula. El libro de Apocalipsis también tiene una descripción de iglesia. Lo encontramos en el capítulo 12 de Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 1, dice: «Y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona con 2 estrellas». Como hemos visto hasta ahora, el Apocalipsis está cargado de símbolos cuyas características ilustran o describen ciertas cualidades o virtudes que se quieren resaltar de lo simbolizado. Hemos visto que cada símbolo representa maravillosamente a la perfección la historia o condición de cada elemento descrito. Por eso, al estudiar esa mujer descrita en el texto, encontramos las características que nos señalarán a la iglesia de Dios. En el libro de Éfeso, el capítulo 5, el versículo 25 al 27 dice: «Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra, para presentarla gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha».
desde el Antiguo Testamento, incluyendo el Nuevo, la relación entre Dios y su pueblo se ha comparado con la relación entre el de un esposo y una esposa. Por ello, el símbolo de una mujer representa las características o virtudes de la iglesia. ¡Qué bello! Saber que Dios nos ama tanto y que lo ejemplificó a través de este pacto de amor. En Oseas capítulo 2, versículos 19-20 dice: y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y juicio, en compasión y en misericordias. Y te desposaré conmigo en fe, y conocerás a Jehová. Jesús, el esposo siendo la cabeza de la iglesia, que es la esposa, la cuida y vela por ella y se goza, como menciona en 2 de Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ahora, si una mujer representa a una iglesia, ¿cuántas iglesias son de Cristo? En Cantares también encontramos el capítulo 6, versículos 8 y 9. 70 son las reinas, y 80 las concubinas, y las doncellas sin número. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía, la única de su madre, la preferida de la que se la engendró. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas, y la alabaron. La Biblia nos revela a aquella escogida que es pura y sin mancha. O sea, que no se ha contaminado con doctrinas falsas, costumbres que lleva al estandarte de la verdad y los mandamientos en medio de su corazón, que se destaca por su integridad sobre las demás y que hace la voluntad de Dios. Qué hermoso saber que Dios tiene su iglesia y que ella lleva un mensaje y una misión para transmitir al mundo. ¿Y cuál es ese mensaje y esa misión? Según lo que leímos en Apocalipsis, esta mujer está vestida del sol, parada en la luna y otras características más. ¿Qué representa todo esto? Vestida del sol representa a Cristo como el sol de justicia. En el libro de Malaquías, capítulo 4, el versículo 2, nos dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en su sol alas traerá salud, y saldréis y creceréis como becerros de cebadero. La luna debajo de sus pies representa que la iglesia del Nuevo Testamento tiene su fundamento en el Antiguo Testamento. Como la luna no tiene luz propia, sino que refleja la luz del sol, así también el Antiguo Testamento no tiene luz propia, sino que brilla porque Cristo le da su luz. Y las 12 estrellas simbolizan a los 12 apóstoles, que son la corona de la iglesia de Cristo. Efesios, en el capítulo 2, el versículo 20 dice: habéis sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. La iglesia cristiana está edificada sobre la justicia de Cristo, el mensaje de la palabra de Dios y en la obra de los apóstoles, que llevaron adelante este mensaje a todo el mundo. Apocalipsis capítulo 12 menciona más detalle de esta mujer o iglesia de Cristo. En el versículo 2 y el versículo 5 leemos: y estando embarazada, clamaba con dolores de parto y angustia por dar a luz. Y ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Y quién era ese hijo? El Salmo 2:7 declara: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ese hijo es Jesús, que fue arrebatado para Dios y para su trono. Si tomamos en consideración la angustia ocasionada por el viaje y la falta de alojamiento en Belén antes del nacimiento de Cristo,
podemos entender la profecía cuando especifica que la mujer tenía angustia en su alumbramiento. En Apocalipsis capítulo 12, el versículo 3 y 4 dice: «Y fue vista otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrastró sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese». El dragón era Satanás, el cual utilizaba al imperio romano para intentar destruir a Cristo cuando aún era niño, tal como ocurrió con la matanza de niños ordenada por Herodes. Qué interesante saber que el sacrificio de Cristo fue tan grande y que nunca podremos llegar a entender a cabalidad ese gran amor hacia nosotros, que aún desde el vientre de María tuvo que pasar dificultades y fue perseguido para ser muerto. En este capítulo 12 de Apocalipsis se introduce la persecución que haría Satanás contra Cristo y contra su iglesia. Primero, matando a los niños en Belén. Luego, la persecución del imperio romano con unos 4 millones de mártires. Y luego, la persecución por medio de la Inquisición, con unos 5 millones de fieles, los que murieron por su fe. ¿Y qué tuvo que hacer la mujer o la iglesia fiel ante la persecución que fue levantada por Satanás o por ese dragón? Apocalipsis, el capítulo 12, los versículos 14 al 16 nos dice: «Y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde es mantenida por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente lanzó de su boca en pos de la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuese arrebatada del río. Y la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y sorbió el río que había lanzado el dragón de su boca». ¿Qué representa esto? Esas alas significan la rapidez o premura con que la de los fieles hijos de Dios debieron huir para no ser martirizados por el papado durante la Edad Media, en manos de la Inquisición. También nos da indicaciones de cuánto tiempo duraría la persecución atroz que tuvo que sufrir la iglesia. Nos dice que sería por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo equivale a un año bíblico, o sea, 360 días. Tiempo serían 2 años, o sea, 720 días. Y medio tiempo, medio año, o 180 días. Si sumamos estos días, llegamos a un total de 1260 días. Este mismo periodo lo vemos en el versículo 6. Como hemos visto en un estudio anterior, cada día en la profecía equivale a un año. De modo que fueron 1260 años, comenzando de la persecución del año 538, que se extendió hasta el año 1798. Las aguas simbolizan muchedumbres. Según Apocalipsis capítulo 17 al versículo 15, gente fue lanzada por Satanás a fin de perseguir a los fieles. Cuando el versículo dice que la tierra abrió su boca y sorbió el río, muestra la actitud de la reforma acaecida en el siglo XVI, que hizo que muchos gobiernos de Europa protegieran la vida de estos perseguidos. Al descubrirse América en 1492 y formarse allí gobiernos en los que existía libertad religiosa, los perseguidos en Europa encontraron en América un lugar de refugio y el impacto de las persecuciones fue menor. Aquí tenemos la historia que escuchamos al inicio, la del barco el Mayflower.
Gran parte de los peregrinos colonos de América fueron creyentes fieles que buscaban un lugar libre para adorar a Dios. Además, la Revolución Francesa, un suceso de la tierra que era atea, puso fin a la supremacía papal y a la persecución. Así llegamos al periodo actual, después del año 1798, cuando surgen las organizaciones misioneras que enviarían a predicadores especialmente a África y a Asia. Y comienza a partir de aquí el deseo de estudiar más las profecías y las verdades de Dios. Y el último versículo de este capítulo describe a la iglesia del fin con sus características. Y leemos allí en el texto, en el versículo 17, que dice: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. Y presta atención, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Sí, mi querido amigo y amiga que me escuchas, la ira de Satanás va contra el remanente, el resto de la mujer. El resto son los últimos, se refiere a la iglesia del tiempo actual, del último tiempo, del final de la historia. Y ese resto tiene una identidad con 4 puntos importantes que le identifican como la iglesia remanente, según la profecía que hemos leído en el Apocalipsis. Qué importante es saber que estamos en la verdad y aunque objeto de la ira de Satanás, nos identificamos como el pueblo de Dios. ¿Y cuáles son esas características que son mencionadas aquí en Apocalipsis? La primera es perseguida. El dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de la mujer, de ella. Siempre la iglesia fiel a Cristo, fue atacada por Satanás y el medio que más empleó fue precisamente la persecución y el martirio. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Eso lo hemos leído en Apocalipsis capítulo 12, el versículo 12. La iglesia de Dios respeta las autoridades, pero no se aparta de la verdad, ni hace compromiso con los gobiernos, ni con las falsas doctrinas, ni con el mundo. Por eso es perseguida. Así como dice en 2 de Timoteo capítulo 3, el versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El segundo, es un remanente, es decir, pocos. La Escritura dice en Sofonías 3:12, y dejaré en medio de ti a un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Nunca fue una característica de la iglesia de Cristo el ser la mayoría. Siempre fueron pocos, pobres y despreciados por fieles. Tercero, también guarda los mandamientos de Dios. Como hijos de Dios, los miembros de la iglesia de Cristo se caracterizan por guardar y obedecer todos los requerimientos divinos que están comprendidos en los 10 mandamientos, tal como están registrados en Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 17. Al decir, guarda los mandamientos, se comprenden todos ellos. Si una iglesia no guarda uno, por ejemplo, el cuarto, que ordena guardar el sábado, como lo hemos visto en días pasados, o participa en violencia, o violando el 6º mandamiento que prohíbe matar, ya no lleva las características de la profecía. Santiago capítulo 2, el versículo 10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Además, en 1 de Juan 2:4 también leemos, el que dice que obedece a Dios y no guarda los mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, esta característica es una de las que más distingue al verdadero pueblo de Dios, ya que hoy se presentan muchos argumentando que la ley de Dios ha sido abolida
y que Cristo, al morir en la cruz del Calvario, cumplió a cabalidad la ley, anulándola, y ya no es necesario guardarla, ni tampoco obedecerla. Pero queridos amigos, ¿cómo dice en su palabra? No penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Y el cuarta característica, además tiene el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía, o sea, el don de Dios con instrucciones especiales a la iglesia en este periodo final de la historia del mundo. Como dice en Apocalipsis, capítulo 19, el versículo 10, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Queridos amigos y amigas, Dios nos ha revelado las características de su verdadero pueblo fiel, el remanente que atesora con fervor las palabras de su Señor, que tiene la luz completa y pone en práctica sus mandatos. Pero en Apocalipsis encontramos también el cuadro de otra mujer que no es pura. Lo leemos allí en Apocalipsis capítulo 17, versículos 1 al 6, y dice, y me llevó en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé maravillado con gran asombro. En contraste con la mujer de Apocalipsis 12 o la iglesia pura que hemos visto, Dios revela la existencia de otra mujer o otro sistema religioso falso que se apartó de la verdad de Dios. Queridos amigos y amigas, la Biblia en el libro de Santiago 4:4 declara que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Su comunión con la política y los gobiernos de este mundo, apartándose de los principios bíblicos, es denominada fornicación. ¿Qué quiere decir eso? Le permitió poseer muchas riquezas. Ese cáliz es un símbolo de que sus mensajes o doctrinas no tienen pureza, sino que están mezcladas con tradiciones humanas. Además, se adapta a la situación del momento y a las circunstancias que le rodean. El contenido del cáliz es su doctrina, la que esparce por el mundo y da beber a muchas gentes. Por eso su nombre es Babilonia, cuyo significado es confusión. Una de las características más notables que definen a esa iglesia apóstata es precisamente el rol desempeñado por la Inquisición en la Edad Media. Sus manos están llenas de sangre de mártires de Jesús. Esto nos hace recordar a la llamada Santa Inquisición, donde fueron torturados y dado muerte a millones de fieles cristianos por leer la Biblia y no someterse a la iglesia oficial. Esta iglesia no está sola. Tiene hijas u otras iglesias que siguen los mismos pensamientos, doctrinas o métodos de trabajo. Por ejemplo,
Observan el domingo como día de reposo, el cual no tiene fundamento bíblico, pero que la iglesia oficial considera como una de sus instituciones basado en la tradición. Muchos tampoco han entendido lo que la Biblia dice acerca del estado del hombre en la muerte y creen en la inmortalidad del alma, doctrina contraria a las enseñanzas de la Biblia, tal como lo hemos visto ya en noches anteriores, que los muertos nada saben. Muchos hablan de la palabra de Dios, pero también mezclan tradiciones y costumbres humanas que no tienen base en las Escrituras y son opuestas aún a las enseñanzas de la palabra de Dios. Tales prácticas ofenden a Dios. Cantares capítulo 6, versículos 8 y 9 dicen: 60 son las reinas, y 80 las concubinas, y las doncellas sin cuento. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía. Única es a su madre, escogida a la que la engendró. Viéronla las hijas y la llamaron bienaventurada. Las reinas y las concubinas la alabaron. Aunque hay muchas iglesias que hablan de Dios, queridos amigos y amigas, no todos honran a Dios. En Mateo 7:21 está registrado que Jesús mismo dijo: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Y qué les dirá Jesús? Y entonces les protestaré: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Queridos amigos, es un gran peligro no estar completamente del lado de la verdad. Creo que podemos identificar fácilmente a esta iglesia o institución, cuyas características concuerdan con las descritas en Apocalipsis 17. Rica, numerosa, que ha practicado la Inquisición y se ha apartado de la Biblia. Sus hijas son todas aquellas que de una u otra manera imitan alguna de sus enseñanzas, por más que no estén en la Biblia. En Apocalipsis 17:9 nos da una indicación más. La Escritura dice allí: aquí hay sentido que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se asienta la mujer. ¿Cuál es la ciudad que se asienta sobre 7 montes? Roma es la ciudad de los 7 montes. Apocalipsis capítulo 18, el versículos 2 al 4, sigue hablando de esta mujer llamada Babilonia y hace un llamado. Y dice: y clamó con fortaleza en alta voz diciendo: caída es Babilonia la grande, y es hecha habitación de demonios, y guarda de todo espíritu inmundo, y guarda de todas aves sucias y aborrecibles. Porque todas las naciones han bebido del vino de la ira de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Queridos amigos, aunque la presencia de este poder pueda atraer a los gobiernos con sus palabras, aparentemente agradar a las masas, si lo que dice no está de acuerdo 100% con la palabra de Dios, no guía a la sociedad a la vida, sino a la muerte. La palabra de Dios hace un claro llamado a salir de ese sistema religioso y apartarse de las iglesias que siguen las falsas enseñanzas, de este falso sistema y de no someterse a los mandamientos de Dios. Jesús está golpeando a la puerta de tu corazón y desea que le dejes entrar. Él quiere implantar en tu corazón esa ley de amor y llenarte de su gozo y de su paz. Dios desea derramar estas bendiciones sobre ti. ¿Qué harás? Colócate del lado del Señor y de su pueblo.
No rechaces, amigos y amigas, el llamado de Dios y busca aquel pueblo que es fiel y cumple todas las características de Apocalipsis 12, de esa mujer pura. En el cielo no habrá esa división de iglesias y creencias. Si seguimos en la verdad pura y vivimos según lo que está revelado en la palabra de Dios, estaremos unidos con la familia de Dios en el cielo. Estaremos ante el instructor celestial, el cual es Jesús mismo. ¿No es maravilloso? ¿No es qué maravilloso es estar sentados en esa gran mesa en el cielo junto a Cristo y a todo el pueblo de Dios? Querido amigo, no te pierdas esa oportunidad. Sé fiel y escucha ese llamado de Dios y ponte del lado de las características que lleva el pueblo de Dios. Que Dios te bendiga. Te invito a ponerte de pie y juntos orar a Dios para pedirle fuerza a que podamos ser parte de ese pueblo fiel que guarda los mandamientos de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos ante ti en este momento para darte gracias después de haber estudiado este libro tan importante del Apocalipsis, donde tú revelas las características del pueblo fiel que tiene luchas y pruebas porque el dragón lo persigue, Satanás no desea que sigan fieles a ti, como también que revela a aquellos que se han apartado de ti y están en confusión. Señor, te pido en este día que tú des claridad a todos los amigos y amigas presentes para que puedan distinguir dónde está el pueblo fiel, esa mujer que representa a tu iglesia fiel. Señor, ayúdanos a que podamos ser aquellos que guardan tus principios, tus mandamientos, tus palabras y son leales a todos tus principios. Bendice a nuestros amigos que ahora están en los pensamientos de decisión y ayúdalos, Señor, para que puedan buscar tu verdad y que no duden de que esas características son las características de la iglesia fiel que tú vendrás a buscar muy pronto en tu segunda venida. Señor, bendícenos a los amigos y amigas en este estudio y ayúdanos a poder seguir creciendo en el conocimiento de la verdad que tú has revelado en el Apocalipsis. Te alabamos, Señor, y te agradecemos por este estudio y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos y amigas, te esperamos mañana para un próximo tema del futuro revelado en este hermoso libro del Apocalipsis de la Palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Hoy hemos escuchado un mensaje profundo con las características de la Iglesia de Dios y del pueblo fiel. No te apartes de la revelación del Apocalipsis. A la salida pueden solicitar la hoja de repaso del tema estudiado esta noche de la serie de Apocalipsis. Mañana a la misma hora de hoy disfrutaremos de otro documental de la serie Jerusalén tras las huellas de Jesús. Visitaremos escalinatas romanas, el Palacio de Caifás y la iglesia de San Pedro en Gallicantu. También escucharemos la conferencia sobre el fascinante libro del Apocalipsis titulada El Anticristo y el 666 en el Apocalipsis. Te esperamos el día de mañana a la misma hora de hoy. No te pierdas el programa. Te esperamos junto con tu familia y tus amistades. Que Dios te bendiga ricamente y hasta mañana.